El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez, bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes nuestra segunda edición de hoy jueves 20 de octubre de 2016. Y comenzamos en Mendoza porque allí pasó la marcha con la consigna Ni Una Menos, que se repitió en otros lugares del país, pero sigue el reclamo para que no se nombre en la Corte Provincial a un juez muy cuestionado por sus fallos a favor de femicidas. Tenemos el informe desde la radio comunitaria Cuyum. Ni una muerta más, gritemos todos juntos, emergencia nacional. Miles de mujeres se movilizaron ayer en todo el país bajo la consigna Ni una menos y vivas nos queremos. En Mendoza, durante la tarde se llevó adelante una marcha que finalizó en Casa de Gobierno. El reclamo adquiere un nuevo significado en nuestra provincia, ya que luego de la renuncia del juez de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Hernán Salvini, el gobernador postuló a José Valerio para que ocupe su lugar. Este magistrado es cuestionado por diversos fallos que evidencian su falta de perspectiva de género. Por ejemplo, la anulación de un juicio que involucra a un policía simplemente porque no se presentó, absolución de Mariano Luque, imputado por la desaparición de Soledad Olivera, condena a una víctima de violencia de género a 8 años de prisión por haber matado a su agresor en defensa propia, absolución de un asesino, argumentando falta de méritos por la homosexualidad de la víctima. No consideró los agravantes por el vínculo al juzgar a Gustavo Calderón Polo, quien asesinó a Fernanda Toledo frente a sus hijos. Respecto de este último caso, Rodrigo Toledo, hermano de Fernanda, nos aportó su mirada. Yo le digo no, junto con mi familia, al juez Valerio, por diferentes motivos y en especial porque nos perjudicó como familia, considerando que el asesino y torturador de mi hermana pudiese estar hoy en libertad. Es decir, en el juicio no encontró ningún tipo de agravante, a pesar de que fue un caso siniestro, en donde lo más liviano que se puede decir en público es que asesinó a su mujer delante de sus 2 hijos de 2 y 3 años. A pesar de esto, este juez tiene la visión de que la justicia no debe considerar agravante este tipo de hechos. Me parece una amenaza a la sociedad. Es una persona que no tiene muy claro de qué se trata la justicia y entendiendo la realidad a la que nos enfrentamos, debería ser una persona que tenga perspectiva de género para que pueda observar lo que está pasando en la realidad, para que pueda observar lo que la gente está reclamando, lo que la gente necesita, que la justicia pueda poner el ojo, en dónde poner el ojo. Mendoza sigue repudiando los casos de femicidios, aunque esta mañana una mujer fue asesinada a golpes por su hermano en el barrio La Favorita. Reportó para el informativo Farco, Radio Comunitaria Cuyum. En Brasil, los estudiantes ya tomaron más de 800 escuelas contra la reforma que intenta imponer el gobierno golpista de Michel Temer. El presidente pretende, entre otros cambios, congelar por 20 años el presupuesto que el Estado brasileño destina a la educación y la salud y también eliminar la enseñanza de artes, educación física, sociología y filosofía. Contra estas medidas, los estudiantes del estado de Paraná, en el sur del país, un estado que limita con nuestra provincia de Misiones, iniciaron una lucha de resistencia que ya llegó solo en ese estado a 820 escuelas tomadas. Desde Farco entrevistamos a una de las líderes del movimiento estudiantil Ocupa Paraná, Mayara Oliveira dos Santos, quien nos explicó que las tomas podrían llegar a todo el país la próxima semana. Compartimos parte del diálogo que manteníamos con ella a través de Skype. Acá empezaron las movilizaciones el día 3 de octubre
Las movilizaciones empezaron por cuenta de una medida provisoria que el gobierno golpista de Temer impuso para nosotros, estudiantes, que es una reformulación del la enseñanza media, donde saca las materias, las disciplinas de filosofía, sociología, artes, educación física, ¿no? Entonces empezaron las manifestaciones por acá. Los estudiantes tomaron la primera escuela, fue acá en Paraná, donde vivo, en São José dos Pinhais, una ciudad muy cerca de la capital. Los estudiantes empezaron justamente por las movilizaciones contra la medida provisoria y contra un proyecto de ley de enmienda a la Constitución, que también es una propuesta del gobierno de sacar los investimentos en educación, salud por 20 años. Entonces las movilizaciones empezaron así, con los estudiantes en movilización contra las medidas del gobierno. Ahora tenemos, creo que la última actualización son cerca de 820 escuelas ocupadas, solamente acá, en nuestro estado. Entonces no estamos también empezando las movilizaciones para que la pauta, la cuestión se nacionalice, se crea una nacionalización de la pauta de los estudiantes. Mayara, ¿qué pasa en el resto del país? ¿Hay posibilidades de que esto que está pasando ahí en Paraná se repita en el resto de Brasil, en el resto del país? Yo creo que sí, Pepe, porque por ahora, mira, estaba hablando con una chica que es presidenta de la Unión Brasileña de los Estudiantes Secundarios. Ella me dijo que está ahora en Alagoas, que queda en el nordeste del país, y que allá ellos tomaron los institutos federales de educación por allá. Y creo que las movilizaciones van a tomar todo el país en la próxima semana. Era Mayara Oliveira dos Santos, una de las integrantes del movimiento estudiantil Ocupa Paraná, que, como decíamos, está sorprendiendo a todo Brasil porque ya mantiene en ese estado, y solo en ese estado del sur brasileño, ocupadas 820 escuelas contra las medidas de recorte en la educación del gobierno golpista de Michel Temer. Encontranos en Facebook, facebook.com/Farco Argentina. Las organizaciones campesinas de nuestro país siguen esperando que el gobierno de Mauricio Macri reglamente la ley de reparación histórica de la agricultura familiar. Por ahora no está la firma del presidente, no hay presupuesto, y a esto se sumó la salida del coordinador nacional de la Secretaría de Agricultura Familiar, Oscar Aloati, y todo su equipo. A fin de mes se viene un nuevo reclamo de las organizaciones campesinas por este tema. Tenemos el informe desde Corrientes, de nuestro compañero Jorge Pope Solari, desde Incupo. La Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, aprobada en 2014, se encuentra hoy en punto muerto. Si bien el Consejo Asesor, integrado por 13 organizaciones campesinas y diferentes organismos del Estado Nacional, había finalizado la reglamentación de la ley, la firma del presidente Macri quedó solo en promesas y por lo tanto no se logró la asignación del presupuesto necesario para su funcionamiento. Otro año más, las penas serán de los campesinos y las vaquitas serán ajenas. Esta situación de incertidumbre está llevando a las organizaciones a juntarse en las diferentes provincias para reclamar la implementación de la ley a nivel municipal, provincial y nacional, tal como lo establece la norma nacional. En Corrientes, integrantes del Foro de la Agricultura Familiar y de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino se reunieron con jóvenes comunicadores rurales para hacer visible este reclamo. Así lo expresó Olga Malvasi, delegada zonal del Foro de la zona de Goya.
Digo que de las bases empezar a reclamar, hacer sentir la necesidad de que esa ley tenga un presupuesto. Es muy linda la ley, pero si no tiene presupuesto para el sector no sirve. Simplemente que el sector se tiene que apropiar desde las bases para poder defender y que se aplique todo lo que es la ley al sector. Ojalá que los jóvenes tomen conciencia y la defiendan como tienen que ser. Yo no veo una nueva ruralidad cuando ustedes, los jóvenes, son expulsados del campo porque ustedes no tienen un medio económico para seguir estudiando, para producir, para que ustedes, los jóvenes, sigan construyendo y puedan seguir realizándose como personas en la zona rural. La Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino confirmó al informativo Farco que representantes de organizaciones campesinas se reunirán el próximo martes 25 de octubre en Buenos Aires. Allí van a reclamar a las autoridades del Ministerio de Agroindustria la pronta reglamentación de la ley y la asignación de fondos para paliar la dura situación que atraviesan las familias campesinas de nuestro país, que a duras penas y con escasa ayuda de los gobiernos se están recomponiendo de la emergencia climática sufrida a comienzos de año. Desde Corrientes, informó para Farco Jorge Solari del Instituto de Cultura Popular. Productores apoyan el proyecto de ley que busca fomentar la producción agroecológica en todo el país. Tenemos el informe de nuestro compañero César Baldoni desde Radio Belgrano de Junín. La concentración del mercado mundial de semillas, agravado por la fusión de Monsanto con Bayer, y la falta de políticas activas en nuestro país para la agricultura familiar, ponen en pie de alerta a las familias productoras de alimentos. En este contexto surge un proyecto de ley de fomento a la producción agroecológica que presentó la diputada nacional Alicia Siciliani del socialismo santafesino. La propuesta promueve la calidad de los procesos de producción agroecológica urbana y rural, pero las organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena temen que sin participación popular se transforme en una ley que solo genere beneficios a los sectores de mayor dinero que puedan comprar estos alimentos. Alicia Lem es productora familiar en Cañuelas, provincia de Buenos Aires, y referente del Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, MAELA. En el día de hoy estarán presentes en la Cámara de Diputados para que el proyecto contemple, entre otras cosas, una soberanía alimentaria para la soberanía de los pueblos. Y bueno, ahí vamos a estar tratando de ir con nuestros aportes también, y con nuestras alertas, ¿no? Porque lamentablemente lo que percibimos muchas veces es que se intenta vaciar del contenido a la agroecología y que sea simplemente una herramienta más de la concentración del poder económico, y que la producción de los alimentos saludables sean nada más que para un sector minoritario de mucho poder adquisitivo. Nosotros lo que decimos es que hay antecedentes en los que tenemos que basarnos y que tenemos que aprovechar el trabajo hecho, como es la ley de promoción de las producciones agroecológicas de Misiones, por ejemplo, o la ley de producción ecológica de Bolivia, ¿no? La renuncia del secretario de Agricultura Familiar Oscar Balbati y la inestabilidad del área, el recorte de más de 1.000 millones de pesos en el presupuesto para el INTA, además de que aún no se encuentra reglamentada la ley de agricultura familiar, ha convocado a las organizaciones a distintas actividades, como la feria y debate abierto que tendrá lugar el próximo 26 de octubre frente al Ministerio de Agroindustria de la Nación. Para Alicia Lem, se trata de elementos que muestran la decisión del gobierno de generar aún más concentración económica en la actividad. Hecho de desarmar la Secretaría de Agricultura Familiar, dejarla sin presupuesto, no pagarles a sus técnicos, echarlos. Digo, esto también es una señal de que este gobierno está yendo en ese camino que yo te decía recién, de la concentración en muy, muy pocas manos. Reportó para Farco, Radio Belgrano, desde Junín, en la provincia de Buenos Aires. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy, jueves 20 de octubre de 2016. En los controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Nos reencontramos mañana. Que tengan buen resto del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Informativo Farco. Inicia espacio publicitario. La buena lectura ilumina. El Chacho Peñalosa, Zarco y Montonero, de Adalberto Modarc, el último caudillo que enfrentó la arrogancia y el salvajismo porteño. Ediciones Sicus. Director Juan Carlos Manuquian. Libros para una cultura de la integración. Fin espacio publicitario.